Pues muy bien, si quieren, para ir organizándonos, vamos comenzando. Voy a ir haciendo una presentación de Max, que nos hizo el favor de estar con nosotros este día, con un tema muy interesante. Voy a hacer primero la presentación de la semblanza de Max y después hacemos la introducción al tema. Pues buenas noches a todos, gracias por participar en este evento de la Comisión de Derecho Administrativo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Les damos la bienvenida, Lucía Villalón, la subcoordinadora, Miguel Ángel Zulu, el secretario, y yo, Silvia Rocha, como coordinadora. Agradecemos mucho su participación. Voy a presentar al ponente del día de hoy. Max Diner es un abogado con más de 25 años de experiencia en el gobierno federal. Ha encabezado equipos jurídicos en varias secretarías relacionadas con políticas en área financiera. Fue procurador fiscal de la Federación, subsecretario jurídico y de Derechos Humanos, y también participó en política exterior del Estado mexicano como consultor jurídico de la Cancillería. En 2019 fundó su despacho, Diner Lecona González Abogados, DLG Soluciones Político-Privadas, ejerciendo la práctica de derecho fiscal, financiero, fintech y plataformas digitales, así como estructuración financiera, infraestructura, finanzas públicas, gobierno y litigio. Hizo sus estudios en Derecho en la UNAM, estudios de posgrado en el ITAM y la Academia Diplomática de Viena, en Austria, y tiene una amplia experiencia como docente impartiendo materias de derecho en el TEC, en el CIDE, en el ITAM, en la UNAM, en el Colmex, en la Ibero y en el INAP. Ha participado en múltiples foros e instancias internacionales en temas de derecho y finanzas públicas, en la ONU, en la Corte, Comisión Interamericana, en la OCDE, en el Banco Mundial, en el BID y en Gafi. Además de toda esta presentación de Max, déjenme decirles que Max fue mi jefe, un extraordinario jefe, y además es una excelente persona que ha aceptado participar con nosotros en este tema muy interesante, que yo creo que va a dar mucho para discutir. Y bueno, me gustaría que pudiéramos comenzar con este tema, que es impugnación constitucional contra el presupuesto de egresos de la Federación 2022 por no incluir recursos suficientes para cumplir con objetivos de derechos humanos y su progresividad en los programas del presupuesto. Max, bienvenido y adelante, por favor. No, pues antes que todo, muchas gracias a la Barra Mexicana Colegio de Abogados. La verdad es que es como siempre un honor y un placer compartir alguna conferencia, alguna discusión en sus múltiples foros, y bueno, muy agradecido que me hayan invitado ahora en la materia administrativa. Y bueno, pues la intención es platicarles un poco esta impugnación reciente. Evidentemente, pues esta impugnación acaba de ser presentada y por lo tanto, pues más bien lo que vamos a platicar el día de hoy son alguna serie de sus elementos técnicos y un poco el contexto, y evidentemente, pues esto nos va a dar la oportunidad de durante el año, espero, ver cómo la Corte pues entra en el asunto y vemos a final de cuentas cómo lo va a resolver. Les voy a proyectar una presentación. Debe de estarse ya viendo allí. Sí, ¿verdad? Sí, la vemos, sí. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar. Esta presentación con gusto la podemos compartir, Silvia, y tienes tú una versión en PDF, entonces... Muchas gracias, sí. Lo compartir. Pero bueno, fundamentalmente estamos hablando de este procedimiento de impugnación que realmente se presenta y bueno, pues en realidad pues yo me entero por los periódicos de que hay esta impugnación constitucional, y esta es la información sobre la cual yo estoy desarrollando pues un poco los elementos que seguramente ya en la Corte pues se están tramitando y en algún momento pues se tendrán que discutir. Pero concretamente la litis es contra el presupuesto 2022 y la transgresión de derechos humanos por la asignación regresiva de recursos presupuestarios y que no cubren, digamos que la progresividad
en el financiamiento de ciertos derechos que están previstos en nuestra Constitución y que el Estado mexicano está obligado a cumplir. Entonces, sin entrar más en el detalle, pues vamos a ver un poco los antecedentes, algunas cuestiones que tienen que ver con temas, digamos que técnicos de derechos humanos, para posteriormente entrar en una muy breve paseo, digamos, por las asignaciones de gasto que se dieron. Y bueno, pues aquí digo nada más, seguramente la diputada Zavala va a tener mucho más información, entonces se vale interrumpir y más bien precisar, y un poco las tensiones que surgen entre las asignaciones que fueron aprobadas y el cumplimiento de estos derechos humanos y de estos programas que de alguna forma ya existían e iban avanzando en el cumplimiento cada vez más efectivo de ciertos derechos de la población. Y luego vamos a entrar en un tema más jurídico-técnico que tiene que ver con la naturaleza del presupuesto y un poco los criterios de la Corte sobre el tema de la progresividad, de la procedencia de una acción de inconstitucionalidad. Y pues todos estos temas, va la advertencia de una vez, pues yo no los voy a resolver. Yo lo único que voy a hacer es comentarlos, dar opiniones y pues vamos a ver la Corte qué hace, ¿no? Porque realmente creo que hay muchos temas ahí que quedan en el tintero, solo a través de, ahora sí que ya del detalle y de cómo vaya evolucionando esto, vamos a ver la Corte cómo se pronuncia sobre estos temas. Bueno, pues muy rápido para entrar en la materia y evidentemente se vale preguntar, interrumpir, precisar, corregir lo que sea necesario. Tenemos el contexto entonces del PEF 2022. Ustedes conocen que pues conforme al 74, fracción cuarta constitucional, el presupuesto se tiene que aprobar a más tardar el 15 de noviembre, y ya su publicación pues será evidentemente posteriormente, aquí fue el 29 de noviembre. Sobre esta PEF y esta, digamos que aprobación de las asignaciones es que se presenta una acción de inconstitucionalidad. Este es un elemento importante. Es una acción de inconstitucionalidad, no una controversia constitucional y por lo tanto pues debe de ser promovida por una minoría, en este caso del 33%, debe haber sido de la Cámara de Diputados, la que habrá presentado esta acción de inconstitucionalidad sobre las asignaciones que se dieron en el PEF 2022. Entonces, este es el contexto y la litis, digamos, que vamos a ir tratando de desmenuzar con los elementos que pues ahorita tenemos, ¿no? Que no son todos, pero sí nos da ya una panorámica de por dónde puede ir el asunto. El primer punto interesante e importante que creo que vale la pena comentar, pues tiene que ver justamente con cuál es la materia en realidad de la controversia, de la acción de inconstitucionalidad, y pues esta tiene que ver justamente con la obligación de garantizar la progresividad de los derechos y de abstenerse el Estado mexicano de implementar medidas regresivas injustificadas y siempre estar protegiendo el núcleo esencial del derecho. Aquí para los especialistas en el tema del núcleo esencial, pues esto es toda una ciencia y doctrina, ¿no? Dentro del propio derecho administrativo y de los derechos humanos. El núcleo esencial pues tiene una serie de características que han sido definidas en la doctrina. A veces se definen como un valor absoluto o un valor relativo. Algunos ejemplos de derechos que se consideran que son absolutos son los derechos, por ejemplo, civiles o políticos, que es todo o nada, y algunos otros que tienen que ver en materia de pues, derechos económicos, derechos culturales, ambientales, sociales, pues tienen esa naturaleza de ser más relativos, ¿no? Dentro de los teóricos especialistas en los temas está Peter Herderde, que es uno de los grandes teóricos de estos temas, pero bueno, todos coinciden en la doctrina en que sí hay un núcleo esencial dentro de los derechos y hay una serie de elementos que pueden considerarse, digamos que, relativos. La verdad es difícil determinar dónde está el núcleo y dónde está la periferia de un derecho humano, y no me voy a meter yo en esa discusión,
pero en términos generales, el ejemplo que les puedo poner es del artículo 29 constitucional, ¿no? El artículo 29 constitucional habla y prevé la suspensión de ciertos derechos y de la suspensión incluso de derechos humanos temporalmente, pero evidentemente hay unos que no pueden ser suspendidos bajo ninguna causal, aún en términos del 29 constitucional. Entonces, ahí tenemos nuevamente esa graduación entre los derechos en la parte nuclear y en la parte que no es nuclear y hasta dónde pueden llegar. Pero bueno, lo que es cierto es que el Estado mexicano está obligado, digamos, en todo momento a promover esos derechos y a generar, en el caso de la parte económica, social, cultural y ambiental, una progresividad. Y así lo mandata el artículo 1 constitucional en el párrafo 3, no los voy a aburrir ahorita con todos estos detalles, pero acuérdense que dice que tienen que universales, tienen que ser totalmente progresivos, ¿verdad? Y tienen que cubrir a toda la población. Entonces, el propio mandato constitucional del primero, si ustedes lo leen con calmita, van a ver que es muy claro en cuanto a este mandato del Estado mexicano. Déjenme aquí comentarles que el presupuesto, y este es un dato interesante desde el punto de vista democrático, el presupuesto, y aquí no me dejarán mentir aquellos que estuvieron en esas sesiones, fue votado por 273 votos, es decir, el partido Morena, el Partido Verde y el PT, y 214 votos en contra, ¿sí? Que fue prácticamente el bloque Va por México y MC. Entonces, la mayoría fue de 273. Entiendo que fueron 4 días de discusiones tortuosísimas y de diálogo de sordos, desafortunadamente, y se formularon casi 2,000 reservas y todas fueron rechazadas. Nada más para que se imaginen lo que ha de haber sido esas sesiones de negociación y de, pues ahora sí que de participación democrática, porque eso es lo que tendría que ser la aprobación de un presupuesto. Conclusión, pues no hubo ese diálogo, no hubo esa participación democrática. Igual ahorita nos platican al final un poco el ambiente que hubo, pero yo nada más les comento, digo, yo tuve la gran oportunidad de comenzar mi carrera en Hacienda en 1995, después del famoso error de diciembre, y me tocó uno de los momentos más padres del país con la apertura democrática que se dio en 1997, y creo que por ahí ya estamos con la diputada Zavala en una primera instancia, o fue la siguiente legislatura, pero el caso es que nos tocaron los primeros golpes y porrazos con Santiago Levy, ya con todos los partidos políticos, y desde entonces toda mi experiencia que tuve a lo largo de los muchos años es que siempre se buscaba el diálogo político y se buscaban los consensos, a veces amplísimos y a veces más reducidos, pero siempre con compromisos. ¿Sí? Nunca me tocó ver después de 1997 un presupuesto que fuera impuesto sin ningún tipo de consideración de los partidos de oposición, y eso es parte de la naturaleza democrática de todo el proceso, ¿no? Entonces, pues bueno, desde allí ya hay todo un tema que tiene que ver con las cuestiones más bien políticas y de la naturaleza propia de este tipo de negociaciones, ¿no? Pasando muy rápido a la parte de las, digamos que, de las asignaciones, bueno, yo creo que debe de quedar muy claro entonces que un mandato clarísimo es la progresividad, y es el hecho de que pues tiene que haber el cumplimiento del Estado mexicano de todos los derechos humanos que están consagrados en nuestra Constitución y que tienen que ser promovidos por el propio Estado, ¿no? Y esto es justamente lo que en esta acción de inconstitucionalidad se va pues digamos que a discutir. Existen ahí, voy a señalar nada más dos antecedentes pues ahora sí que de académicos muy renombrados y que están muy en boga, de Cass Sunstein, para aquellos que no lo ubiquen, digo, es un gran, ahora sí que académico, abogado, y que está ahora sí que en los temas ahora sí que de última generación, que tiene que ver con el behavioral economics, y muchos otros trendings que están ahorita justamente en la discusión académica. Pero Cass Sunstein y Holmes escriben un libro muy relevante que se llama The Cost of Rights.
en el caso del estado de Texas. Y este libro pues genera un precedente hasta el día de hoy sumamente importante, porque justamente lo que ejemplifica es cómo el que tiene que articular los derechos humanos y verdaderamente hacerlos ejecutables y tangibles, tiene que ser el Estado, ¿sí? Y eso se hace a través de, en parte, la asignación de recursos. Obviamente tiene que ver con las leyes, con los tribunales, con muchos, pero una parte fundamental para lograr su eficacia tiene que ver con la asignación de recursos públicos y el compromiso que tenga los estados-naciones o en sus distintos ámbitos para hacer valer esos derechos. Entonces ahí hay pues ahora sí que una doctrina muy amplia sobre estos temas. Y bueno, pues también el maestro Luigi Fraioli, pues sobre todo, pues uno de los grandes doctrinarios de los derechos humanos, y que deja con toda precisión clara que los derechos humanos solamente sirven cuando realmente son exigibles y ejecutables. Y eso va íntimamente ligado pues con todo este tema que vamos a discutir hoy de las asignaciones de gasto y cómo si no se tienen fondeados estos derechos y se van cumpliendo y progresivamente se van aumentando, pues entonces no vamos a hacerlos valer y en realidad no estamos cumpliendo con el mandato constitucional. Basado en esto, y muy rápido, no me pienso meter demasiado, y tal vez aprovechando para oír los comentarios, pero les voy a dar algunos pequeños ejemplos de lo que sucedió, y obviamente que los ejemplos son mucho más vastos que este que yo les voy a mencionar aquí, pero estamos hablando de que el presupuesto de 2022 es de 7.1 billones de pesos, es decir, millones de millones, ¿sí? O sea, es muchísimo dinero. Y dentro de ello, algunas asignaciones presupuestarias que pueden ser cuestionables o digamos que marcaron la prioridad de la mayoría que aprobó este presupuesto, y que por lo tanto, para decirlo de una forma más coloquial, jaló la cobija, ¿no? Jaló la cobija hacia los proyectos prioritarios que cualquier gobierno pues jala la cobija a su favor, ¿no? En realidad, pero aquí el tema es que pues parece ser que la jala de una forma demasiado desproporcionada, de tal forma que a los demás no les dejó nada, ¿no? Ni siquiera les dio chance de participar en la discusión. Y eso es un poco lo que yo, pues cuestionaría, parte más esencial de lo que es el acto político de negociar un presupuesto en un sistema democrático. Pero bueno, muy rápido me voy aquí al detalle. Fíjense nada más, de toda la inversión física del presupuesto, que por sí es ínfima, vamos a ver que el 85% corresponde a estos grandes proyectos, ¿no? O elefantes blancos que están en la prioridad del gasto del gobierno, que tiene que ver con Dos Bocas, con el Tren Maya, con el nuevo aeropuerto, etcétera, etcétera. Eso ya lleva inversiones por 345,000 millones de pesos y obviamente pues en este presupuesto se está jalando el 85% de toda la inversión que se iba a dar en el país a través nada más de estos proyectos prioritarios. Entonces ahí ya tienen una dimensión, yo creo que de sensibilidad o sea, de la desproporción que hay en cómo se está jalando la cobija de este lado, ¿no? Tenemos un aumento, por ejemplo, para Guardia Nacional de 70%, ¿no? También pues un aumento muy grande. Tenemos el ejemplo de los 5,000 millones de pesos que se destina al Banco del Bienestar para tratar de seguir ampliando esta red de pagos para poder canalizar los programas sociales. Entonces, pues es muchísimo dinero el que se está destinando a esto y que podrían ser cuestiones que se podrían atacar de otra forma o a través de plataformas digitales, una forma más eficaz, pero bueno, en fin, esa es la decisión que toma el poder soberano. Y bueno, aquí muy concretamente vamos viendo cómo se dan disminuciones, por ejemplo, importantes de 9,000 millones de pesos en temas de atención de niñas, niños y adolescentes en la parte de discapacidad, y eso pues atenta contra el derecho a la salud directamente. 4,000 millones de reducción también pues en el INE, que pues, es todo el tema que todos conocemos hoy, y pues eso va directamente contra los derechos absolutos, ¿no? Políticos y civiles de las personas. Entonces, bueno, pues aquí está un poco también la discusión de este tema.
Hay incrementos muy menores, por ejemplo, en la parte de educación se ve bastante menguada, que no igualan ni siquiera la inflación, o sea, en términos reales son decrecientes. La desaparición del programa de fortalecimiento de la calidad educativa, por ejemplo, pues es también muy preocupante, todos los temas que tienen que ver con el derecho de educación y que se están vulnerando y que se están, aquí muy importante para efectos constitucionales, se está retrocediendo, ¿no? No solamente, o sea, se está quitando dinero en este tipo de cumplimiento de derechos humanos y pues eso es justamente lo que preocupa. Hay, por ejemplo, programas absolutamente ausentes, como tiene que ver en todo el tema de los programas de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, derecho al trabajo, derecho a tener una profesión, y todo esto pues llama mucho la atención en una coyuntura tan grave, ¿no? Como es la pandemia, con todas las repercusiones que ha tenido en la actividad económica. Entonces, toda la parte de promoción económica, pues, es sumamente deprimida, al grado que no existen recursos para ese tipo de actividades, ¿no? En el tema, y aquí tal vez nos puedan complementar, porque debe ser bien interesante, es terrible lo que sucede, porque si bien se venden muchos programas y proyectos que tienen que ver con la igualdad entre mujeres y hombres, en realidad el porcentaje que verdaderamente está contribuyendo a ellos es únicamente del 6%. Y entonces se está, digamos que distorsionando totalmente el componente de derecho a la igualdad de género y se está tratando de vender de una forma que no corresponde a la asignación que se está haciendo. La desaparición del Seguro Popular y la transición del INSABI, pues también sabemos los problemas que hay, no pueden garantizar la cobertura y la protección a los usuarios y por lo tanto hay una regresión en el derecho a la salud. Y bueno, otro de los ejemplos pues tiene que ver justamente con el cambio climático y el derecho a un medio ambiente sano que también tiene una reducción relevante. Entonces, esto como muestra un botón, es mucho más amplia, digamos que el universo de reducciones, pero me quisiera yo saltar rápido al siguiente tema y pues nada más poner ahora sí que en el focus un poco de la litis, el argumento de la regresión, la vulneración y el retroceso y regresividad en ciertos derechos que están previstos en la Constitución y cómo estos a través de estas asignaciones se están vulnerando. ¿Sí? Y bueno, pues con base en eso, si quieren, entramos rápidamente a la parte jurídica. Bueno, pues miren, en la parte jurídica, pues el maestro Gavino Fraga, y ustedes podrán hojear hoy su libro y la doctrina, y pues sigue siendo el gran libro de derecho administrativo, en mi opinión, y sobre todo en materia de ingreso-gasto, pues es unos libros más integrales y completos, ¿no? Y el maestro, pues desde siempre y desde la parte doctrinaria, siempre definió al presupuesto como un acto formalmente legislativo y materialmente administrativo. Esto pues ya trae y conlleva una serie de elementos que voy a comentar un poquito más tarde, pero que pueden ser, ahora sí que tema importante a seguir evolucionando en los criterios de la Corte, ¿no? Aquí tal vez voy a hacer el énfasis. Lo que sea formalmente legislativo, bueno, pues todos sabemos que pasa por el procedimiento de aprobación, en este caso es de una sola de las cámaras, que es facultad exclusiva, la Cámara de Diputados, a diferencia de la ley de ingresos que pasa por ambas cámaras. Materialmente administrativo, bueno, esto tiene que ver también con los tiempos, porque si nos remontamos tiempo atrás, efectivamente el presupuesto era un documento mucho más numérico y menos de letras, ¿sí? Y de ahí vienen las interpretaciones administrativistas que determinaban que realmente la materia que se estaba aprobando en un decreto de presupuesto de una sola de las cámaras era un acto concreto y materialmente administrativo porque traía puras asignaciones de recursos y realmente no traía disposiciones o reglas. Esto sabemos que en el tiempo ha ido también evolucionando, sin embargo, hoy en día la doctrina pues todavía sigue en el debate de la naturaleza del presupuesto y más en la naturaleza del presupuesto federal al pasar por una sola de las cámaras. En la acción de inconstitucionalidad 4 en 1998, que todavía se presenta en el Distrito Federal en esa época, la Corte justamente sobresee esta acción de inconstitucionalidad por considerar que el presupuesto es un acto de aplicación de la ley de presupuesto y por lo tanto
no tiene la característica de ser una norma impersonal, general y abstracta. Y por lo tanto, al no cumplir con los requisitos de característica de una ley o de una norma general, considera que no procede la acción de inconstitucionalidad. Entonces, este es un criterio viejo de 98, pero de todas maneras es un criterio que en su momento pues sí ha sido ponderado en varias de las resoluciones de la Corte, etcétera. Y posteriormente tenemos dos criterios de acciones de inconstitucionalidad que sí han sido aceptadas por la Corte, pero que tienen la característica de pertenecer a estados de la República, en este caso Chihuahua, y si no mal recuerdo el otro es Zacatecas, ¿no? Que son recientes. Y aquí justamente la Corte se pronuncia y dice que lo que es importante es que tengan la calidad de una norma general, porque sus artículos tenían las características de abstracción, generalidad e impersonalidad. Esto deriva a que existe una interdependencia entre la recaudación de ley de ingresos y la aplicación de la misma, lineamientos para el correcto y ordenado gasto público. Entonces, aquí también hay que tomar en cuenta que unas diferencias importantes entre el paquete económico estatal y el federal es que en el estatal pasan ambos documentos, tanto el ingreso como el gasto, por el Congreso estatal, no hay las dos cámaras, ni la exclusividad en una de las cámaras, y por otro lado, evidentemente, pues esto, digamos que está vinculado, ¿no? El ingreso y el gasto, incluso en algunos estados, pues es junto la ley de ingresos con el presupuesto de egresos, y todos tienen el rango de ley, ¿no? No tienen una naturaleza distinta, y no hay una diferenciación como se da, por lo menos doctrinariamente y a nivel federal. Entonces, eso hace un enfoque un poquito distinto, aunque si nos vamos a la esencia y al espíritu de las resoluciones de la Corte, pues como lo dice claramente la Corte, lo que importa es las características de abstracción, generalidad e impersonalidad que puedan tener estos instrumentos jurídicos. Aquí tenemos otro criterio, que es el caso de Zacatecas. Aquí incluso la acción de inconstitucionalidad prosperó y se declaró inconstitucional. Esto fue más bien una violación al procedimiento parlamentario, en donde hubo una suspensión dentro de las sesiones y no se respetaron por la mayoría y se siguieron aprobando el paquete económico, y luego esto llegó a la Corte y la Corte anuló todo el procedimiento por haberse violado, pero aquí sí era violación del procedimiento parlamentario. Pero bueno, en este caso también consideró la Corte que era procedente una acción de inconstitucionalidad y que la naturaleza, por lo tanto, era las características de generalidad, de impersonalidad y de abstracción. Entonces, tenemos ahí estos antecedentes. Como tal, si bien sí tengo que enfatizar pues que esto se da a nivel estatal, que es un enfoque un poquito desde un ángulo distinto, pero de todas maneras tenemos ahí estos precedentes que son relevantes. Esto va a ser muy importante porque pues, la Corte pareciera que con esta acción de inconstitucionalidad se va a tener que pronunciar sobre la naturaleza del presupuesto. En algún momento me tocó a mí participar, bueno, con un grupo grande de abogados y un tema muy divertido que fue el veto del presupuesto en el 2004 para el 2005 y la controversia constitucional que se presentó en materia del veto del presupuesto. Y bueno, para no hacerles el cuento muy largo, en esa ocasión lo que sucedió fue una controversia constitucional, no una acción de constitucionalidad, pero en la parte concreta que tiene que ver con el pronunciamiento sobre la naturaleza del presupuesto, la Corte fue muy cauta y no quiso mover la doctrina, señala la doctrina, señala el maestro Gabino Fraga y todas estas cuestiones, y realmente no llega a entrar digamos que en el detalle de la naturaleza sobre el presupuesto federal. Entonces es un tema que, pues, sinceramente, se le ha dado mucho la vuelta y creo que afortunadamente ahorita, pues, lo más probable es que la Corte va a tener que decir algo un poquito más claro sobre este tema y pronunciarse con toda la claridad. Esto va a ser muy importante porque esto será un instrumento político y de peso y contrapeso muy importante dentro de las negociaciones del paquete económico y sobre todo el presupuesto en ejercicios fiscales futuros. Entonces, puede ser un fallo muy relevante.
Aquí menciono, digo, estas reglas yo creo que ya las conocen ustedes muy bien, no me voy a detener, pero bueno, pues aquí obviamente fue la Cámara de Diputados, pensaría yo, que por un tercio de sus miembros, 33%, promovieron esta acción de inconstitucionalidad en términos del 105 fracción 2 de la Constitución y evidentemente de la ley reglamentaria del 105 constitucional. Entonces, pues esto es lo que ahorita se va digamos que a analizar por parte de la Corte y va a tener que haber un pronunciamiento muy claro. Tenemos aquí una serie de antecedentes y pues ahora sí que también mea culpa, pues algunos que me conocen que pues, toda la vida estuve en la Secretaría de Hacienda y muchas veces me tocó defender el presupuesto desde el lado del Estado y ganarles a los que impugnaban, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que la experiencia que tengo de los años distintas impugnaciones de distinta índole, a veces de interés legítimo, las últimas que hubo, siempre la Corte pues ha sido muy cauta, ¿no? Como que la Corte después del precedente que hubo del veto al presupuesto y de esta resolución que fue muy controvertida, como que quedó curada de espantos, dijo, nunca más me meto más allá de lo que necesite en estos temas entre los poderes y en temas tan cruciales como es el poder del presupuesto, ¿no? Es ahí mejor todo de fuerita y ahora sí que con 3 alfilercitos les digo lo que sea medio jurídico y más no me quiero enterar porque la verdad es meterse entre las patas de los caballos. Pues no sé cómo vaya a actuar, pero la Corte siempre ha sido muy conservadora en cuanto a meterse con las asignaciones de gasto. Uno, porque no se siente cómoda metiéndose a los números. Y dos, porque entiende que hay una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, que es también algo que pesa mucho. Y por otro lado, pues también, evidentemente, pues es meterse en una decisión entre dos poderes, ¿no? El poder, en este caso legislativo, y el poder ejecutivo, y meter ahí, ahora sí que la nariz, no siempre es lo más cómodo. Pero bueno, tenemos algunos precedentes de la Corte que se ha ido pronunciando, en cuanto a temas de justamente de fondear derechos o fondear obligaciones. Primeramente, bueno, pues algunas resoluciones de inconstitucionalidad, la 31.219 y la que ya vimos que es la 98, en donde efectivamente pues el énfasis va sobre todo sobre el tema de la naturaleza y no importa la denominación del instrumento, sino su naturaleza de generalidad y demás. Pues esto pues son precedentes importantes que pueden inclinar la balanza, ¿sí? La Corte establece en esta acción de inconstitucionalidad 4-2011 que no solo actos formalmente legislativos, sino también aquellos que compartan materialmente sus características que presuponen que su contenido es abstracto, impersonal y general. Acto formalmente legislativo, pero que también aquellas que tengan las características de las primeras, como por ejemplo los tratados internacionales y los reglamentos de la ley, ¿sí? Entonces, ahí están otra vez las características de generalidad, de impersonalidad y abstracción, que son las que tienen que determinar, ¿no? Ahorita si quieren les hago un comentario al final de cómo veo yo el presupuesto. Vamos a ver otros criterios que tienen que ver justamente con la vulneración de derechos humanos en los cuales se ha pronunciado la Corte favorablemente. Esto se ha dado más bien a nivel de amparos en revisión, ¿sí? Nada más hay que decirlo, no es lo mismo que la acción de inconstitucionalidad que ya, digamos que tiene efectos generales, ¿no? Entonces ahí es donde ya tiembla la mano. Pero en amparos en revisión, tenemos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en donde justamente a enfermos de pacientes con VIH, pues justamente se reclama la omisión de construir allí pues ahora sí que el pabellón para la atención, y esto vulnera el derecho humano a la salud. Tenemos también otro precedente favorable que tiene que ver con la 1219, en la cual, del 2015, en la cual, pues versa sobre el tema del sistema educativo,
y la falta de provisión de alimentos nutritivos y suficientes a los estudiantes del sistema educativo. Tenemos otro que tiene que ver con la Ciudad de las Artes de Nayarit, en donde justamente pues se desincorporó y se puso a la venta el terreno donde se iba a construir el Centro de las Artes, y que también en su momento tuvo procedencia del amparo en revisión. Entonces, pues sí, ha habido pronunciamientos por parte del Poder Judicial, pero probablemente este precedente va a ser muy relevante. Yo creo que los precedentes que están de por medio aquí serán, por un lado, pues primeramente, comprobar que efectivamente a nivel del presupuesto federal que debería de ser, proceda a la acción de inconstitucionalidad, y esto será un instrumento muy importante para en el futuro, para el juego, digamos, democrático y del Congreso, en el caso del presupuesto. Ese será un primer elemento muy importante. Un segundo elemento muy importante va a ser que la Corte se pronuncie en cuanto a la progresividad del cumplimiento de los derechos humanos y de las asignaciones de gasto, y bajo el contexto en el cual éstas se tienen que entender y poder medir. Aquí definitivamente siempre va a haber zonas grises, creo que es imposible que no las haya, pero yo creo que ante un caso tan extremo como algunas de las asignaciones que se hicieron, y sobre todo en el contexto de una negociación que no hubo y un diálogo que no existió, pues pudiera haber elementos para poder sustentar que ciertas de las asignaciones efectivamente constituyen una violación al núcleo del derecho humano correspondiente y por lo tanto son inconstitucionales. Eso sería muy interesante. Que si bien probablemente la Corte no definiera sobre el presupuesto del 2022, sí dejara un criterio ya claro para el futuro. Eso pudiera llegar a suceder y sería interesante que lo hiciera para mantener o establecer una especie de límite de hasta dónde se vale y hasta dónde no se vale estar, digamos que jalando la cobija hacia un lado y dejando descubierto muchos de estos derechos y de estos programas que ya cubren ciertos derechos, ¿no? Y bueno, pues finalmente, pues todo esto lo esperemos, ¿no? Esperemos que la Corte se quiera pronunciar. En algunos años que me tocó a mí ver algunas controversias constitucionales, no acciones, la verdad es que lo que sucedía es que la propia Corte dejaba pasar el año con el objetivo de que no hubiera la materia y no se tuviera que pronunciar, ¿no? Espero que no suceda eso. Espero, yo creo que por ser un tema de derechos humanos y porque la litis yo creo que es muy, muy relevante, creo que la Corte sí debería de entrarle. Ya de entrada, pues aceptó la acción de inconstitucionalidad y vamos a ver, a reserva de que revise el fondo, vamos a ver si realmente puede emitirse algún criterio, algún pronunciamiento. Insisto, probablemente no se meta ya en el 2022 en cuestión de asignaciones, porque esa parte yo creo que se sentiría muy incómoda, pero sí señale alguna serie de parámetros que nos ayuden a jugar en una cancha pues mucho más, digamos que pareja y equilibrada, pues por así que para la salud democrática del país y la negociación que todos los años se da de los ingresos y los gastos que estamos obligados a contribuir, ¿no? Entonces, tal vez yo aquí pararía mi intervención. Me gustaría pues, oír sus comentarios, sus discusiones y más allá de eso, yo creo que sus complementos, porque creo que van a ser mucho más valiosos que yo seguir aquí dando las explicaciones. Muchas gracias, Max. Tenemos aquí a Ligia González que quiere hacernos una pregunta. Adelante, Ligia. Claro. Muchas gracias y les agradezco el espacio. Y hay un tema que, Max, a ver qué opinas. Lo he platicado con algunas y algunos de nuestros colegas que están aquí presentes. Y qué bueno que lo tocaste como una parte del derecho humano. Mi punto de vista es que a través del presupuesto puedes dar lo que yo le llamaría un golpe de estado de facto, porque puedes eliminar la capacidad de operar de cualquier organismo público que atiende al Estado, pero sobre todo a los ciudadanos. Y este caso más cabe cuando ves lo que le estaría pasando al INE. ¿Qué pasa si dices, es que no le corté todo el presupuesto, pero le di un peso?
o que le das un peso nada más a la Suprema Corte, o que se lo cortas a los OCAS, que le digan al INAI, sabes que ya no vas a tener presupuesto para poder hacer tus funciones de transparencia. O sea, en automático hace que haya un desequilibrio constitucional y que obviamente nos pega a todos nuestros derechos humanos. Entonces, y voy un poquito más allá, ¿dónde queda la responsabilidad de quienes cometen este golpe de Estado? Desde el punto de vista de, y voy a ser muy dura con la palabra que voy a utilizar, una traición a la patria por destrozar el sistema de equilibrio republicano en el que vivimos. Y creo que es una fórmula que ya está siendo muy acudida porque casi es en la negociación del presupuesto, o estás conmigo o contra mí, y yo voy a ser quien voy a manejar cuánto dinero te quiero dar o no, o si se lo quiero dar más al ejército, que no está controlado sino por mí mismo, que soy el ejecutivo o el partido en el poder. ¿Qué opinas? Totalmente pertinente y padrísimo el comentario, Ligia, porque me permite comentarles, hay unos puntos que creo que son relevantes que se me pasaron, pero bueno, el número uno, en cuanto a esto que dices, por eso existe el artículo 26 constitucional y existe un sistema de planeación nacional y existe un plan nacional de desarrollo y una dimensión programática. Es decir, del presupuesto no es dueño nadie, del presupuesto es dueño México y está articulado con sus defectos y problemas con un sistema de planeación, programación que es vinculante en el caso mexicano para el sector público. No es opcional ni es voluntario, ¿no? Es la vertiente obligatoria del 26 constitucional. Entonces, desde allí, mi primera respuesta sería, es que el gobierno no puede dejar de cumplir todo lo que está enmarcado dentro de la Planeación Nacional del Desarrollo. Y la Planeación Nacional del Desarrollo lo que busca son objetivos del desarrollo nacional, que hoy en día, como ustedes saben, son los ODS de Naciones Unidas, pero eso es nuestro foco orientador que tiene que irse cumpliendo porque es vinculante para el Estado mexicano. Pues ahí ya tenemos un primer elemento jurídico que implicaría una especie de camisa de fuerza en donde hay ciertos parámetros que no se podrían transgredir, ¿no? Ese sería un primer elemento. Otro que viene a colación y que es más divertido y por eso aprovecho para decirlo ahorita, y que se me pasó cuando platiqué yo el tema de la naturaleza administrativa del presupuesto, porque esto viene de teorías que pues me voy a remontar a 3 siglos para atrás o 2 siglos para atrás, desde el Estado prusiano, y hay por ahí un tratadista, Paul Lavant, que está publicado en Editorial de Madrid, sobre temas de derecho presupuestario. Paul Lavant fue un doctrinario que en su momento sostuvo toda una serie de teorías para poder, digamos que sustentar que en ese momento el Estado prusiano y Bismarck, durante 4 años, no tuvo aprobación parlamentaria del presupuesto y aún así lo ejerció, ¿sí? Y de ahí vienen todas estas teorías administrativistas que dicen que en última instancia la propia naturaleza del presupuesto debe de ser administrativa, porque incluso, y eso no me citen y no estoy diciendo que estoy a favor, pero esto es lo que la doctrina, y de ahí viene la tesis también y doctrinal del maestro Fraga, tiene características muy particulares que incluso bajo ciertos contextos de que no se puede destruir el Estado, debe de permitir que el Ejecutivo, aún sin la autorización parlamentaria, siga ejerciendo el gasto público para que no se colapse el Estado. Y de ahí vienen todas estas teorías administrativistas que en la última época evidentemente se han debilitado afortunadamente, pero que todavía antes de nuestra reforma de 2004, donde introdujimos la palabra modificar el presupuesto en la Constitución, en el 74 fracción cuarta, estaban puestas en duda, porque muchos doctrinarios decían, no, la Cámara de Diputados puede analizar y aprobar el presupuesto, pero no lo puede modificar, porque eso es administrativo y eso no lo puede hacer. Y fíjense, hasta ese nivel estaba la discusión todavía en el año 2000 y pico, Entonces, en fin, no me quiero meter por allá porque me voy a enredar y me voy a meter en aguas muy turbias,
Pero esta tesis y esta doctrina y el libro de Paul Lavand, pues es un clásico y es muy divertido todo ese tema. Y sobre todo en la época prusiana, en 1871 sucede todo esto. Él escribe el libro en 1874. Pero bueno, volviéndonos a la historia, efectivamente lo que dices es cierto, Ligia. Hay unos puntos de quiebre, ¿no? ¿Hasta dónde se vale? Y fíjense, por eso el artículo 73, fracción 11 constitucional y el 75 constitucional, el 75 constitucional lo que dice es que si no está aprobado un sueldo o una dotación, se debe de pagar la del año anterior. Ese lo introdujeron las reformas constitucionales para que si el Congreso, con base en la facultad del 11 del 73, que tiene la facultad del Congreso para fijar las dotaciones, las dietas y si el Congreso decidía eliminar, por decir algo, los sueldos del ejército, de todas maneras el 75 lo protegía y dejaba que se siguieran pagando, aunque sean los del año anterior. Muchas veces se ha confundido ese artículo diciendo que hay reconducción presupuestaria en México, que si no hay presupuesto aprobado, se puede aplicar el año anterior. Eso no es cierto, no hay reconducción en México, pero lo que sí hay es ese artículo 75 que dice que se puede seguir pagando lo que no haya sido aprobado en el presupuesto, justamente para evitar, por ejemplo, en un caso extremo, pues el Congreso eliminara la nómina del ejército o eliminara la nómina de, no sé, ¿no? Del Poder Judicial. O decir, y eso eliminara por completo, pues al Estado, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la reminiscencia que tenemos hoy constitucional de este tema, pero en el fondo sí hay toda una meditación en el sentido de la existencia del Estado, ¿no? Y hasta dónde puede o no ejercer el Ejecutivo incluso poderes excepcionales para mantener funcionando al Estado mientras hay un acuerdo político. Gracias. Y ahí viene el tema del interés jurídico y el interés legítimo de todos nosotros para poder movernos, ¿no? También, efectivamente, completamente. Pues muchas gracias, Max. Ligia, no sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta de viva voz antes de que pasemos a las que vienen en el chat. Clara Luz, no sé si quisieras comentar algo, ¿no? Margarita. Bueno, muy poco, gracias, Max. No, al contrario. Realmente es el fondo de esa acción de inconstitucionalidad, que bueno, ahí la verdad es que Santiago Krill y diputado doctor Hugo Castillo, pues le trabajaron bastante y sí fue un drama. Es un drama ese presupuesto. Yo estuve también la vez que se vetó el presupuesto. ¿Te acuerdas que aparecían albercas de Tabasco? Además, la iniciativa no, o sea, al final era un dictamen y se votó otra cosa porque en la noche apareció alguien y movió los números. Ha sido, fíjate, me han tocado los presupuestos más complicados, ese del 2004 y esta vez, que sí fue, a lo mejor por el propio proceso podría ser, pero Ligia que tocó ese tema, porque sí les quiero decir que el anexo 18 que tiene que ver con niñez, el anexo 13 que tiene que ver con igualdad por las mujeres, es realmente en desorden y una confusión, y entonces acabas viendo cómo le quitan dinero, por ejemplo, contra la violencia. O sea, sí es cierto que hay una reducción enorme en términos de derechos humanos. La salud, que tiene algo de aumento, tiene aumento en las vacunas, pero en las de COVID y no en las de cuadro básico. Entonces sí hay, yo creo que razones para ello. La Corte no le tengo mucha esperanza, porque me ha dado muestras como para documentar mi pesimismo, pero incluso creo que la reacción entre el recurso que se elimina del INE y el recurso que se elimina del Poder Judicial, 4,000 y tantos millones de pesos le quitaron al INE, ya no sé si por revancha por la comparecencia, y 3,000 y tantos al Poder Judicial, y la reacción del INE es muy distinta a la del Poder Judicial. El Poder Judicial dice, yo sigo trabajando, no importa que me quiten 3,000 millones. Bueno, pues entonces nos mintió, o no necesitaba los 3,000 millones,
O sí los necesita y le da miedito decir que sí los necesita y entonces nos miente porque no va a poder implementar. Estaba colchonado en buen cristiano. O estaba con colchón, entonces es complicado, pero bueno, más allá de, pues de mis ahora sí prejuicios respecto a ello. Ahora, es cierto lo que dice, bueno, Ligia me dio la instrucción de hacer un artículo, pero sí es cierto, cuando el presupuesto es una herramienta para desmantelar el Estado. El asunto es que no es un tema de opinión sobre el presupuesto, que a lo mejor no podrá, habría que hacer, habría en todo caso, habría que hacer una acción de inconstitucionalidad que hubiera sido muy clara, que creo que no tendríamos para deshacer un poder, pero desde luego, pues hay esa posibilidad que desmantela al Estado quitándole presupuesto. La acción de inconstitucionalidad, como bien lo dices, Max, tiene que ver con que es regresivo en derechos humanos. Entonces, no se tocan todas las barbaridades que se hicieron en los órganos, sino las que tienen que ver con la regresión y la falta de progresividad en la eficacia de los derechos humanos. Que están muy bien tus láminas. Muchas gracias. No, no, al contrario. Digo ahí, nada más como meditación y aprovechando aquí la participación de Marita Zavala, digo, la verdad es que pues no debe de haber un ejercicio más democrático y de negociación política que un presupuesto, ¿no? Bajo cualquier condición, porque pues, el dinero no es de unos y de otros, es de México. Entonces sí llama mucho la atención, pues sobre todo el procedimiento, ¿no? En la parte de la negociación política y el procedimiento parlamentario, que pues sí es muy lamentable, ¿no? Esa actitud de cerrazón. Yo insisto, pues me tocó trabajar con distintos gobiernos, distintos momentos, todavía antes de que hubiera la apertura democrática, y sinceramente yo creo que esta atmósfera no se había vivido desde hace mucho tiempo en donde no se movía una coma, ¿no? Entonces, pues eso sí es un tema muy, muy dramático pues, para la vida política y democrática de México, ¿no? Y pues es un Sí, poco, sí, es dramático. eso realmente hace mucho no sucedía, ¿no? Aún en los peores momentos, en las peores circunstancias. Había peleas, golpes, patadas, pero siempre había ánimos de negociar, de sentarse a la mesa y insisto, si hacemos, seguramente hay papers por ahí ya de estos temas, siempre hubo consensos, a veces mayoritarios, ¿no? En ocasiones se criticaba, ¿no? Que era demasiado, jalar los últimos votos costaba muchísimo y aún así los gobiernos promovían el que hubiera consensos completos para que justamente políticamente estuviera el tema sano, ¿no? Hubiera un ambiente sano. Y bueno, pues aparentemente esto ahorita no está sucediendo. No, medio ambiente sí, le quita le quita a los temas, le quita a los órganos encargados de ello. Es increíble lo que te pega en medio ambiente también. Sí, está esto muy complicado, la verdad sí son tiempos muy, muy difíciles. Tenemos algunos comentarios en el chat. También agradecemos a Cristina Vizcaíno, nuestra segunda vicepresidenta. Se conectó, pero se tuvo que desconectar ahorita porque iba para otra reunión. Le agradecemos mucho que haya estado pendiente de nuestro evento. Y tenemos aquí algunas preguntas. María del Consuelo nos dice... de acuerdo a lo que comenta, la aplicación o el respeto de los derechos humanos es una obligación del Estado que inicia con la asignación presupuestaria. En este contexto, en su opinión, los destinatarios de estos derechos pueden reclamar en vía de amparo el presupuesto y los oficios y documentos que se sustentan en él como actos administrativos que afectan los derechos humanos de los ciudadanos. Definitivamente, ¿no? Son justo los ejemplos que tenemos, o que cité, algunos de ellos, pero sí, definitivamente, aquí lo que pues obviamente conocen muy bien, pues hay que ver el interés jurídico, si hay un interés legítimo y esa parte fina es complicada, ¿no? Técnicamente hablando, pero de que sí es algo que puede demandarse y que debe de exigirse y que hay una obligación del Estado de cumplir, definitivamente que sí. No hay vuelta de hoja. Y ahí, pues, un poco la lucha será en los próximos años y ojalá que esta acción sea un paso importante en esa dirección. Cada día sean más exigibles el cumplimiento de esos derechos por parte del Estado mexicano. Y yo creo que ahí está un poco, pues, el precedente.
vamos a ver en este tema, ¿no? Y si, a ver cómo resulta, y si no, pues habrá que seguir en la lucha, ¿no? Y esto se ha estado promoviendo ya en múltiples ocasiones, ¿no? No es la primera, y a veces incluso a través de asociaciones, de fundaciones con interés legítimo, ¿no? Y han prosperado los casos, por lo menos han sido admitidos y han sido procesados. Entonces creo que va por allí la lucha un poco más, ciudadana, de exigir pues, que se cumplan con la progresividad de los derechos. Y también tenemos aquí otros comentarios que dicen, los tratados internacionales en materia de derechos humanos prohíben ir en retroceso. Entonces, pues eso también podrían ser argumentos, ¿no? Claro, es tanto, digo, el primero constitucional es clarísimo, y eso aunado a todos los tratados, pues bueno, nos da, o sea, el andamiaje es muy vasto, ¿no? Lo que hay que probar es esa regresividad, ¿no? Y esa parte ya es muy de detalle, entonces esa es la que hay que ver, porque efectivamente, como se decía, igual en el gran global del presupuesto sí hubo un aumento en educación, pero en tales rubros hubo una reducción, ¿no? Entonces ahí es donde empieza el dime y el direte en las asignaciones, y normalmente pues los ministros pues no les gusta meterse ya en ese detalle, ¿no? Entonces es un poco la parte más complicada ahí, ¿no? ¿Nos ayudarías más a dejar de compartir para que podamos ver las caras de los demás? A ver Claro, si hay alguien más que quiere preguntar. Y por tomando, supuesto, gracias. perdóname, claro. No te preocupes, y tomando en cuenta también esto, hay un comentario aquí que dice, de Paul nos dice, es irrelevante quién internamente cumple. En este caso, el tema de progresividad, en el tema de progresividad, lo importante es la protección de los derechos humanos en su conjunto, no tanto quién deja de cumplir o no. ¿Qué opinas de esto? Pues sí, sí, no sé si eso va ligado con el tema de que en la globalidad de la asignación, pues se pueda, digamos que entonces, digamos que diluir un poco la asignación específica hasta cierta institución o no. Digo, eso sería una discusión, ¿no? Pero bueno, pues hay temas como muy claros, ¿no? En el caso de niñez y en el caso, por ejemplo, de igualdad entre hombres y mujeres, o sea, sí hay varios temas en donde de forma global hay una reducción. Entonces, yo creo que sí, el demonio está en esos detalles, ¿no? En entrar en las cifras y poder comprobar y acreditar que efectivamente se está dando la regresión, ¿no? Y pues ese sí es un tema ya muy técnico, ¿no? ¿Y qué aspectos considerarías tú que en la resolución hipotética de la Corte, con qué aspectos pudiéramos vivir realmente? ¿Cuáles fueran esos aspectos conservadores que pudieran... Mira, número uno, a mí me gustaría que la Corte nos dijera que efectivamente la acción de inconstitucionalidad es procedente, no tiene tema, y que por fin pusiera con todas las letras que la naturaleza del presupuesto tiene las características de abstracción, generalidad e impersonalidad. Yo he mantenido eso en papers que he escrito desde hace mucho tiempo. Yo siempre decía, bueno, es una naturaleza sui generis, ¿no? ¿Por qué? Y nada más doy el ejemplo. Si ustedes leen algunos de los artículos del PEF, no nada más establecen disposiciones a la administración pública, sino incluso hay disposiciones que van a aquellos que operan programas o canalizan o contribuyen en la canalización de subsidios a la sociedad, que son privados. Entonces, yo sí creo que reúnen las características ahora sí que de una ley, ¿no? Independientemente del tema, y yo creo que ese criterio debería de evolucionarse por fin, porque pues esto ya dejaría muy abierta la puerta para poder hacer acciones de inconstitucionalidad en el tema, ¿no? Y el tema dos es que probablemente la Corte no va, digo, si somos optimistas, no va a meterse con el presupuesto 2022, no creo que lo haga, porque ya di la explicación hace rato para no consumir tiempo, pero lo que sí puede hacer es establecer una serie de criterios y decir que efectivamente en las asignaciones de los presupuestos que se realizan anualmente, sí existe una vinculación y una obligación del Estado por llevar gastos progresivos que cubran y dar una serie de parámetros o criterios
que por lo menos sirvan para que la discusión que tengan el próximo y el próximo año esté por lo menos ya más acotada a que, oye, si le bajas aquí, ahora sí va a haber bronca y vas a tener problemas. Y que sea creíble. Eso ya sirve mucho. Fue lo que de alguna forma pasó con el veto del presupuesto, ¿no? Ahí no nos dejarán mentir hasta el día de hoy. Oye, si tú transgredes las leyes, los programas y todo, te voy a vetar y va a haber un problema. Entonces, ya nadie se anima a hacer eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí podría establecer la Corte de forma constructiva, sin ser disruptiva ni tener una intromisión, ciertos parámetros que mejoraran la negociación de presupuesto hacia el futuro, hicieran que fueran más conscientes las decisiones de asignación que se toman. Yo creo que sí se podría. Ahí habría que pensar un poco en que el presidente y otra serie de ministros que son muy proclives a los derechos humanos, pues quisieran entrar en ese tema y establecer algún parámetro. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas más que consisten en ¿qué papel considera que juega la Comisión Nacional de Derechos Humanos en esta acción o más bien en potenciales acciones futuras? No, pues esa sí no sé la respuesta, ¿eh? Sinceramente, pues, ojalá Dios quiera, pero pues la verdad es que les puedo yo decir. Pues sí debería estar interesada en esto. ¿Hay comisión? Perdón. Creo que no, ¿verdad? Pero bueno. Y la siguiente pregunta, a ver, Ligia, si la quieres hacer de viva voz, adelante. No, un poquito lo mismo. ¿Qué acciones podemos ejercer contra los diputados que votaron a favor y que eventualmente son los responsables de esa violación de derechos humanos? Porque si dicen, si no hay castigo no pasa nada y lo pueden lo pueden repetir. Sí, mira, esa pregunta es que Ligia hace preguntas muy difíciles, entonces, pero mira, te la voy a contestar así porque la verdad es que es un tema que le hemos pensado mucho en distintos momentos y coyunturas. Lo que no puedes, yo creo, es sancionar a un diputado por un voto, porque a final de cuentas, cada diputado es libre de votar como Dios le da a entender. O sea, yo creo que eso sí tiene que ser en la democracia. El diputado no es responsable de constituir la mayoría o no. O sea, yo creo que cada diputado es libre de votar y bueno, pues resulta que la suma de esas voluntades dieron X resultado, pero yo por eso no me deberías de poder responsabilizar a mí en individual sobre algo que pues es una opinión, una voluntad, un voto que estoy yo emitiendo, pero no sé, la verdad es que es un tema muy controvertido. En muchas ocasiones, pues ahora sí que meditamos sobre este tema. Creo que es muy polémico responsabilizar a los legisladores por tomar una decisión, una votación, digo, no sé, es un Margarita, tema. Margarita. No sé, Sí, yo creo que en ese sentido sí, como que para eso están las elecciones. Y la otra, nada más una precisión, dos de Movimiento Ciudadano al final votaron, se abstuvieron, 2 o 3 o 4. Santa María. Sí, fue un drama. Fue una masacre eso entonces. Sí, terrible. Eso yo no lo sabía, ¿eh? No lo sabía. Drama, y personas que yo quiero mucho, ¿no? Así quería, Quería no o quiero quiero. mucho. Pero sí me quedé como sorprendida de, pues esto no puede ser, ¿no? Entonces sí, en ese sentido es difícil pues irse contra los diputados, pero yo creo que espero que por lo menos haya criterios en términos de favorecer a los derechos humanos, pero la consecuencia sería regresarlo y reasignar o por lo menos, así como le da a la Corte por instruir de qué tenemos que legislar, cómo tenemos que legislar, qué ley hacer y hasta me pone plazos, pues debería decirle al Ejecutivo, haces esto. Sí. Sí, podría ser. Así Corregirlo. es. Así tenemos resoluciones que dicen tienes tanto y si no, lo consideraré una inejecución de sentencia. Pues tendría que llegar igual, ¿eh? En términos de derechos humanos. Y perdón, ¿y qué pasa si no la responden? Ahora sí que soy como los niños maleducados, ¿y por qué? ¿Y qué pasa si no cumple
la reasignación de recursos, y me voy al caso del INE. O sea, el INE es el que va a proteger las votaciones para que eventualmente votemos por los que sí hacen su trabajo bien, los diputados. Pero si desarman al INE, que es el que nos ayuda a que en esas votaciones podamos tener a los buenos diputados, eventualmente, ¿hacia dónde te vas? Ahora sí que, ¿y quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá defendernos? No, bueno, pues ya, democracia, sostener la democracia, pero bueno, ya me estoy metiendo en otras cosas. Pero bueno, por eso es bien importante que esta acción de inconstitucionalidad prospere en algo. Eso sería, yo creo que una buena noticia. Y pues aquí vamos por aproximaciones. O sea, todo no se va a lograr y no se ha logrado tampoco en el pasado, para ser claros y equilibrados, ¿no? Pero bueno, ojalá que demos un paso, ¿no?, hacia adelante y pues, Ojalá. sí tiene que haber instrumentos de contrapesos que la verdad es que todavía no operan y que sí se ofrece que operen en el futuro. Entonces hay que ir labrando el camino, ¿no? Yo así lo veo un poco. Pues sí, muchísimas gracias. No sé si alguien más tuviera alguna pregunta, comentario. Creo que es un tema muy interesante que da mucho para seguir discutiendo y seguro que vamos a tener opiniones distintas a lo largo de este año, viendo cómo evoluciona esto y esperemos que evolucione bien, ¿no?, por el bien de México. Yo creo que es muy importante. ¿Alguien más tendría algún comentario? Ligia, adelante. ¿No? Lucy. Nada más aplaudiendo. Muy bien, muchas gracias, te lo agradecemos mucho, Max. Gracias No, a al contrario. Aaron, Ligia, Margarita, Lucía, Alejandra, Tere, todos que estuvieron presentes, Claudia. Les agradezco muchísimo la participación y nos vemos la siguiente en febrero para otra sesión de la Comisión de Derecho Administrativo. Muchas gracias, Max. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Cuídense todos. Les vaya Muchas muy gracias, Silvia. Estamos en la Gracias, lucha. saludos. Gusto en saludarlas. bien. Bye. Gracias. Mm.